Ok, para mí es un honor, un privilegio poder llevarles este video a todos ustedes. Espero que lo vean hasta el final. Para mí es una bendición poder y conocer por boca de ella misma sobre nuestras raíces, de dónde venimos, quién fue ella, quiénes fueron sus padres, sus entornos y cómo comenzó la relación con nuestro abuelo Segundo Herrera, cómo se vincula con el apellido Herrera. Es muy importante y quiero dejar un mensaje claro a toda la familia, que por favor valórenla, ámenla, quiéranla, dedíquenle tiempo, porque si se ponen a ver, es la única última descendencia que tenemos por la parte de nuestro entorno, porque ya abuelo segundo no está, y si se fijan, todos los hermanos de abuelo segundo también murieron. Todavía quedan unas hermanas de abuela Julia por la parte de los años, y que Dios les siga dando vida y salud. Pero ella es nuestro último linaje, nuestra última, como que el tronco de nuestro árbol familiar. Entonces, a todas estas, ámenla, dedíquenle tiempo, valórenla. Entonces, espero que les guste esta entrevista que yo le hice de manera virtual hace un par de años. Así que le pido a Dios que me le siga dando vida y salud para que esta entrevista y muchas preguntas e inquietudes más yo pueda hacerle, pero personalmente. Así que comencemos. Redentor murió en la cruz, quien le reciba tendrá la luz. Por pecadores todo él pagó, ya sus maldades Jesús perdonó. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. Abuela Julia, para mí es un inmenso placer y un honor poder estar con usted acá a través de manera virtual y poder conocer de usted, saber de usted. Eso me llena de regocijo y tengo muchas preguntas basándome en la biografía que tan amablemente escribió para mí, porque yo quise saber de usted, de sus raíces, y usted tuvo su tiempo y escribió su biografía, y gracias por brindarme eso. Tengo muchas preguntas que pienso hacerle y basado en lo que leí de su biografía. Así que comencemos. Su nombre y apellido. Julia Margarita Áñez Martínez de Herrera. ¿Dónde y cuándo nació? El 6 de abril de 1937, en el caserío que se llama Los Chichíes, en el distrito Perijá. Nombre de sus padres. Mi papá se llamaba Indalecio Áñez Yacín y mi mamá Francisca María Martínez de Áñez. ¿Y el de sus abuelos? Indalecio, igual que mi papá. Y mi abuela, igual que mi hermana mayor, María Jacinta. Según la biografía, abuela Julia, que usted escribió para mí, para saber de usted, cuenta que un familiar de usted se dice que era extranjero y tenemos raíces extranjeras. ¿Quién fue ese familiar? Ese era mi bisabuelo paterno, que creían que era español. ¿Qué apellido fue el de él? Le pusieron un apellido Chacín, la familia que lo recogió, que era recién nacido, y era alguna muchacha de esas ricachonas que salió embarazada y lo puso ahí en una cajita. Y cuénteme, ¿cómo fue su infancia y qué le gustaba hacer, abuela? Bueno, normal, una niña ahí crea en la hacienda, viendo las vacas, los animales.
Mis padres no peleaban, eran muy buenos. Sembrar matas con mi papá, los animales, me gustaba criar loros, pericos, me gustaba aprender a tejer, a bordar, a coser. ¿Cuántos hermanos fueron ustedes o cuántos hermanos tuvo o tiene? Somos 3 hermanos, 8 hembras y 5 varones. Él, Antonio. La segunda se llamó María Jacinta. El tercero, René. Los varones toditos eran Antonio, segundo nombre. El tercero se llamó René. Después Regino. Después Mélida, que todavía está viva y tiene 90 años. Después Lina, que ya falleció. Regino ya falleció. Raúl falleció de 22 años electrocutado. Después viene Rubia, que también murió. Después viene Carmela, también murió. Después viene Teresa. No, después de Raúl vengo yo. Y después Rubia, que murió. Y después Teresa. Después María Ru, que es la última. ¿A qué edad sus padres mueren? Y mi mamá sí, como de 68, 70. Y mi papá murió de cáncer de páncreas. ¿Cómo supieron del evangelio? Bueno, allá no había evangelio, ¿no? Cuando yo tenía 11 años, por ahí no se conocía eso. Y allá llegó un misionero llamado Eduardito Portillo. Llegó el que fue mi esposo, Segundo Herrera. Y ellos fundaron el evangelio allá a predicar. En mi casa creo que fue la primera vez que predicaron. Y a los 2 cultos se entregó mi papá, mi mamá, una hermana mía y yo. Y de ahí duraron un año, fundaron la iglesia en Machique. Mi papá era devoto de San Benito. Le llevaba las primicias todos los años de la cosecha. Mi mamá era devota, tenía varios santos en una pared, en línea. Y me ponían los sábados, me ponían a ponerle las flores. Entonces un día el Cristo, una gallina lo tumbó porque andaba buscando dónde poner, una gallina fina. Y lo tumbó y se esboronó. Cuando yo vi esos alambres que tenía por dentro, dije que yo no creía más en eso, que no le ponía más flores, y me quedé todo el tiempo pensando en eso. Después de eso fue que llegó el evangelio a la casa. Ok, cuénteme ahora, ¿cómo comienza esa historia de amor entre abuelo Segundo y usted y cómo fue? A los 14. ¿Cómo fue? Bueno, como todos los romances. De 14 años ya estábamos enamorados, pero escondidito porque yo estaba muy joven. Y un tío mío era que nos llevaba las carticas, nos consentía las cosas. Y me casé a los 16. Imagínate. ¿Y qué le vio a mi abuelo Era Segundo? puesto, era muy simpático, elegante. Se parecía mucho a tu padre. Ajá, y trabajador. ¿Cuál fue el primer lugar donde usted vivió con él ya estando casado? ¿Y dónde vivía tu tío Manuel? En la La Delicia. principal de las Delicias, cerca de la Cruz de los Vagos. ¿Quién fue su primer hijo y en qué año fue? Edeni, en el 54. 55, casi a los 2 años, porque Edeni nació empezando el 54 y Melvin terminando el 55. Nos mudamos por Campo Mara, para La Paz, Campo La Compañía. Allá nació Edeni. No, se ¿Dónde por queda los lados de eso, Maracaibo, Para los lados de... para Campo Mara, Para el Moján, por ahí. para los lados del Moján. Ahí nació Melvin. Nos mudamos por la 34, aquí en Cabima empezamos a hacer una casa ahí. Cuando estábamos haciendo la casa por la 34, llegó la petrolera comprando los terrenos porque que había petróleo y nos compraron a nosotros, ya llevábamos la casa por la mitad, estábamos viviendo ahí metidos en un cuarto y nos compraron la casa y entonces fue que nos vinimos y compramos aquí a donde están las casas ahorita. Y Oglar ya nació aquí en la 31 cuando me mudé para la casa. Ok, en la biografía menciona que ya estando en Cabimas, menciona que se tienen que volver a mudar. ¿Para dónde fueron y por qué? ¿Cuál fue el motivo? Agua Santa. Porque asistíamos en la iglesia de Tábara y nos mandaron a pastorear allá a fundar una iglesia en Agua Santa.
pero no la de los Andes, la Agua Santa de aquí, del Consejo de Siluma, por ahí. Ok, ¿y cuántos años duró allá en Agua Santa, 9 años. abuela? Ahí construimos casa también y después la vendimos para venir. La iglesia se llama Bethesda, ahí está todavía. Allá nació Adriel, Marely, Eliezer y Marvi, pero Marvi lo vine a tener aquí en Cabina, pero vivía allá. Ajá, abuela, ahora cuénteme, por favor, ¿cómo aprende la enfermería? ¿Cómo se le dio eso en su vida? Bueno, cuando vivía en Agua Santa, yo sabía inyectar y entonces yo era que inyectaba a toda la gente ahí, yo no les cobraba ni nada, les hacía cura. Y entonces cuando estaban haciendo el dispensario, los del sindicato me mandaron para acá, para Cabima, a estudiar enfermería en el hospital. Auxiliar. ¿Cuántos años estudió? Un año nomás. Y después que ya estaba trabajando, hice otro curso de otro año. En ese entonces, para ese tiempo todavía vivía por allá, por aquellos lados de Agua Santa. Sí, yo trabajé allá 4 años en el dispensario. Pero entonces pedí traslado porque allá no había liceo para los muchachos. Y cuénteme, abuela, tengo curiosidad. Abuelo Segundo, ¿alguna vez en su vida manejó? ¿Él sabía manejar? Porque nunca en mi vida yo lo vi manejando un carro, un vehículo. Ni bicicleta. El único que manejó en Agua Santa fue burro y caballo. Entonces, ¿cómo aprende usted? Dígame, cuénteme. Cuando yo estaba en Agua Santa, yo empecé a aprender. Veníamos en una camioneta a buscar agua. Y me daban la camioneta a mí, yo venía haciendo setas por todo ese camino y así fui aprendiendo. ¿Cómo obtuvo su primer Yo carro? tuve mi primer carro cuando me dieron la herencia de mi papá. Tuve mi primer carrito. Pagaba, di 12,000 de inicial y pagaba 200 bolívares mensual. ¿Qué marca era el carro? A ver, en ese fue que nos volcamos, que se mató Alvin. Color rojo, ¿no? Y después lo mandé a pintar, de ese lo saqué nuevecito de la casa. Después lo mandé a pintar un color que decía oro metálico, un moradito muy clarito. Abuela Julia, y cuénteme, ¿de quién fue la idea de fundar? Bueno, de segundo. Él le ayudaban dos hermanos de la iglesia Esmirna. Hermano Nicolás Olivares. No, no. Me acuerdo el otro, chiquitico, Mario Quero. Nos ayudaban aquí, abajo de una mata de mango comenzamos, las escuelas dominicales. Después empezaron a construir una iglesia, la iglesia, cuando estaban echando la placa, se cayó. ¿En dónde está Gilgar actualmente? Sí, ahí mismo. Abuela, y cuénteme, ¿de quién fue el nombre de la idea que se llamara Gilgal? Porque iglesia hay muchos nombres que se repiten, Emmanuel, Dios de Pacto, cualquier cantidad de nombres se repiten, pero pienso yo, hasta donde yo tengo entendido y por lo que conozco, yo nunca he escuchado otra iglesia llamarse Gilgal. Y me sorprende que sea la única que se llame así, Gilgal. Ese nombre lo busqué yo, ese es un monte en la Biblia. Un monte Gilgal donde acampaban los israelitas. Ese nombre yo lo busqué en la Biblia. Hay 6 Gilgal, hijas de esta. Gilgal está en la Biblia 16 veces. Yo leyendo la Biblia fui anotando. Ese era un monte donde acampaban los israelitas. Ahí se reunían, iban a orar, a todo allí. Abuela Julia, ¿y recuerda las primeras personas que estuvieron con ustedes cuando fundaron? Imagínate tú, eso se han muerto casi todos, otros se han ido. La hermana Cruz, la hermana Gloria de por aquí, la hermana Felicita. Había un inglés, yo no me acuerdo de todo. Ajá, abuela Julia, yo tengo un poco de curiosidad por también saber un poco de Abuelo Segundo. ¿Me puede dar la información que usted conozca sobre él? ¿Quiénes fueron sus padres, por ejemplo? El papá de él se llamaba Efigenio.
Figenio Herrera. ¿Y la abuela vos no la conociste? No. No. La abuela se llamaba Ángela Custodia Bravo. Eran del Empedrado, de allá de Carola, por ahí. ¿Y cómo vinieron a parar a Cabimas? Porque a ellos se les murió el papá. Y entonces cuando eso estaban comenzando las petroleras y una hermana de ellos se vino primero a trabajar aquí en Cabimas y después se los trajo a ellos. Y de ahí él fue con la mamá y Elena, entonces fueron a parar allá en Machique. Entonces quiere decir que cuando, que me dijo temprano, que abuelo segundo llega allá a los Chichíes, y ahí fue que conocieron el evangelio. ¿Él andaba entonces en ese tiempo con su mamá y sus hermanas o no? ¿O cuenta? No, el hermano evangélico, él fue solo, los demás vivían aquí en Cabimas, la abuela con Manuel estaba en el cuartel pagando servicio. Y Elena estaba aquí, después Elena también se fue para Periján, yo no la conocía ya ella, la conocí aquí en Cabimas después. Ella se fue para allá que vendía comida en San José y vivían en Machique. En la actualidad, abuela, ¿usted sabe si la generación contemporánea de edad con abuelo segundo todavía hay quienes viven, llámese primo, prima, porque sé que sus hermanos no, ninguno vive actualmente, pero no sé, unos primos de su generación? Hace poco se murió uno de apellido Bravo allá en Valencia. Y hay dos allá en Valencia y hay uno que se fue para el exterior por allí, el menor. Quedan 3 primos. La Florida. ¿Ah? Está en la Florida, Víctor. Ajá, uno que se llama Tobías, el otro no me acuerdo. Víctor, está en la Florida. Víctor es el que está, ajá, quedan vivos Juvenal y Tobías, Bravo. Y Víctor. Y Víctor que está en la Florida. Porque había un primo de él aquí, por ahí donde vive Ogla, por Concordia, por ahí. Hace poco que murió. ¿Cuánto tiempo lleva usted sirviéndole a Dios en los caminos del Señor, pues, siendo cristiano? Imagínate, de 11 años y tengo 83. Como que 72, creo. 72. 72. Ok, abuela. Otra pregunta. Quisiera preguntarle, si usted tuviese la oportunidad de volver a nacer, ¿qué cambiaría de su vida? Como un poco. Mi matrimonio fue feliz. Tengo mis hijos, que también soy feliz con mis hijos, que no me han dado guerra nunca. Y gracias porque le he servido a Dios todos estos años, no le di mi juventud al mundo. Ok, abuela Julia, la familia de nosotros es realmente grande. Cuénteme, ¿sabe cuántos nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, etcétera, tiene usted? Que me los diga, pues. No tiene que decir los nombres, obvio, son demasiados, pero sí los números. 23 nietos, 40 bisnietos y vienen 2, el tuyo y uno de hielo, el de Adriel, y 6 tataranietos. Ok, abuela Julia, ya para terminar la entrevista, yo quiero que usted termine con una frase que escribió en la biografía, y cuando yo la estaba leyendo acá en mi casa, la biografía de usted, yo súper como un niño con su juguete, emocionado. Las últimas frases que usted escribe en la biografía me hicieron llorar. Y yo quiero que terminemos esta entrevista con esa frase que usted escribió en la biografía para dejársela a toda la familia plasmada en sus corazones. Y ante todo, quiero dejarle dicho, abuela Julia, de mi parte estoy muy orgulloso de pertenecer a su sangre, a su linaje.
Estoy muy orgulloso de formar parte de su vida, de ser su nieto, y al igual que estoy 100% seguro que toda nuestra familia también lo han de estar. Por mi parte, si yo volviera a nacer, abuela Julia, pediría nuevamente que a Diosito ser nuevamente su nieto, porque de verdad usted me honra. Es una mujer virtuosa, gracias a usted, a los principios que le fundó usted y abuelo segundo, a nuestros padres. Hoy en día nosotros tenemos una formación con principios y valores y respeto, la cual eso yo lo admiro mucho porque se ha perdido últimamente en estos tiempos. Entonces, a toda la familia, espero que les haya gustado esta entrevista. Fue con mucho amor y cariño para todos ustedes. Valoren a abuela, pasen tiempo con ella, ámenla. No importa el dinero, lo importante es calidad de tiempo con ella, demostrar y dejando cualquier diferencia que podamos tener entre nosotros, dejarla a un lado y no meterla o que abuela pague los platos rotos, porque ella se merece mucho amor y mucha atención, afecto, que tú se lo puedes dar. Así que bendiciones, familia, se les quiere, espero que les haya gustado este trabajo. Abuela, la amo demasiado, así que nos despedimos con la frase que escribió en la biografía. Bendiciones, estamos activos. He terminado la carrera y guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de vida, la cual está reservada no solamente a mí, sino a todos los que aman su herida. Amén.